Hola, mi nombre es Lisa, y mientras esta historia se desarrollaba, mi vida se fue completamente al caos. Quiero decir, es ese tipo de historia en la que te preguntas quién eres y si todo lo que alguna vez has sabido es real. Y todo sucedió en una semana más o menos. Prometo que intentaré recordar todo correctamente. A veces lo único que puedo recordar es solo emociones. Todavía recuerdo con bastante claridad el último día cuando todo era normal. Era domingo y había pasado el día junto a mis padres. Mi mamá se llama Melissa y mi papá se llama Tom. Almorzamos en nuestro restaurante favorito y fuimos al cine y terminamos el día relajándonos en nuestro patio. Nos reímos mucho ese día, solo los tres. Luego, al día siguiente, papá tuvo que irse. Era solo otro viaje de muchos. Siempre supe que trabajaba en una empresa con oficinas en la costa oeste y en la este. Vivimos en California, por lo que cada 2 semanas él tenía que volar a Nueva York de 5 a 7 días. A veces los periodos eran largos, a veces cortos, y así ha sido por años. Así que nunca lo cuestioné. Cuando él estaba fuera, mamá y yo lo extrañábamos mucho, por supuesto, y estábamos ansiosas de que regresara. La familia no estaba completa sin él. Además, cuando estaba fuera, él estaba tan ocupado que ni siquiera podía llamarnos algunos días, y siempre decía que también nos echaba de menos y que todos los días soñaba con regresar. Entonces, esa época era como cualquier otro momento. Él tenía su boleto de regreso para una semana luego. Desafortunadamente, su cumpleaños era durante la semana que estaría fuera. Al día siguiente, uno de los maestros nos asignó una tarea para contarle a la clase cómo funcionan las cosas del gobierno. La señora Jackson dice que quiere que sepamos más de la vida adulta, por lo que nos da muchas tareas que nos ayudarán en los próximos años. Tuve que crear un informe exhaustivo sobre las declaraciones de impuestos, para qué sirven y cómo llenarlas. Recordé haber visto a mi papá llenar esos formularios hace unos días. No tuvo tiempo de archivarlos, así que lo haría cuando regresara. Entonces, pensando que no sería un gran problema, abrí el cajón de su escritorio, donde guardaba los documentos. La declaración de impuestos estaba allí, así que comencé a revisarlas. Y esto fue lo que llamó mi atención. En la columna de dependientes, vi varios nombres de los que nunca había oído hablar en mi vida. Estas personas tenían nuestro apellido, pero no los conocía. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero fue extraño, ¿cierto? Cuando eché un vistazo más de cerca, vi mi nombre mencionado en la columna 2 veces. Pero este es un documento muy serio. Se suponía que todo debía ser verificado 2 veces, por lo que no podía ser un error. Aún así, intenté no entrar en pánico, y todavía no quería decirle a mi mamá, porque primero tenía que resolverlo yo misma. Mi madre puede ser demasiado sensible. Entonces pensé, ¿y si busco a estas personas en Facebook? Al menos podría obtener algo. Y sí, de hecho, obtuve mucho más de lo que esperaba. Encontré a algunas de estas personas, no a todas, pero la que sí encontré fue una chica con el mismo nombre y apellido que el mío. Su cara me parecía bastante familiar y toda la situación era muy espeluznante. Ella era un poco mayor que yo. Empecé a mirar sus fotografías y luego de montones de fotos, encontré una que parecía haber sido tomada en Navidad hace varios años. Había mucha gente en la mesa, y una de ellas, cuya cara no era completamente visible, realmente se parecía mucho a mi papá de hace unos 5 años. ¡Me asusté! Pero aún así logré no entrar en pánico, lo que era difícil con cada nuevo descubrimiento. Irónicamente, luego de todo lo que sucedió, me sentí más segura de poder pensar y actuar de manera inteligente bajo presión. Y esta vez decidí enviarle un mensaje a la chica que encontré, pero mintiendo. Fingí ser una pariente que supuestamente era distante, quien de verdad quería encontrar y conocer a su familia. Así que le pregunté quién era el nombre de la foto y cómo se llamaba. Ella respondió rápido, diciendo que le alegraba encontrar una prima que no conocía, y dijo que el hombre era su padre y que su nombre era Tom. No había duda de que era mi padre, y mientras trataba de encontrar una explicación lógica, ¿qué pasaría si dejó esa familia hace mucho tiempo y solo quería dejarlo atrás? Lisa dijo, pronto regresará del trabajo, así que puedo preguntarle lo que quieras. No, eso arruinaría todo. Ni siquiera consideré que eso pudiera suceder, pero ya tenía otra historia en mi mente.
Quizás debería ser novelista o algo así. Bien, papá cumplía años en 2 días. Debían haber visto lo triste que estaba tratando de lucir porque tendría que celebrarlo en el trabajo, lejos de nosotras. Convencí a Lisa de que mi madre y yo éramos parientes lejanas de su padre, que no lo habían visto en años, y que estaríamos allí en un par de días, y tal vez podríamos pasar con un regalo como sorpresa. Como prueba, envié mis fotos de la infancia con mi papá. Supongo que era un momento triste, pero estaba tan llena de adrenalina que de verdad no sentí nada. Parecía que era alguien más quien ideó el plan, no yo. Pero Lisa pensó que era una gran idea y estaba dispuesta a ayudar. Prometió mantenerlo en secreto y nos dio su dirección. Vivían en Nueva Jersey. El siguiente paso, el más difícil de hecho, era contarle todo a mi mamá y convencerla de hacer esto. Esa fue por mucho la conversación más difícil que he tenido en mi vida. La primera reacción de ella fue la negación, pero luego de que le mostré todo, se deprimió tanto que no quería ir a ningún lado. Como suele suceder, ahogarse en autocompasión parecía ser la mejor opción. Pero usé un truco. Le dije que sería la única forma de tomarlo a él y a la otra mujer por sorpresa, y poder ver sus rostros en shock. 2 días luego nos subimos a un avión. Las dos estábamos cada vez más nerviosas con cada segundo. Entonces, cuando nos acercábamos a la casa, mi corazón latía con fuerza. Realmente no quiero contarte sobre toda la escena en detalle. No fue agradable. Hubo mucha confusión al principio, luego gritos, lágrimas y una gran conmoción para todos. Pero había una cosa que ni siquiera consideré. Cuando entramos y Lisa abrió la puerta, toda la familia estaba en la mesa. 5 hijos, 2 de ellos tenían 20 años. La esposa de papá, que era unos años mayor que mi madre, una casa que parecía vivida por mucho tiempo, y la atmósfera en sí misma. No tardamos mucho en darnos cuenta de que esta no era la segunda familia de papá. Nosotras éramos la segunda familia. Mi mamá era la otra mujer. Y esta fue la verdadera familia de papá todo el tiempo. Primero, él estaba muy sorprendido como para hablar. Luego trató de explicarse, pero nada funcionó, por supuesto. Ni para nosotros, ni para ellos. Hasta donde sé, la otra familia tampoco quiere que él sea parte de sus vidas, después de lo que ha estado haciendo por años. De verdad trabajaba en ambas costas, pero el resto era mentira. Mi padre tuvo 2 familias, y ahora no tiene a nadie. En cuanto a mi madre y yo, estamos tratando de acostumbrarnos a nuestra nueva vida y resolver toda la historia, al menos para nosotras. Y desde entonces he hablado con la otra Lisa de vez en cuando. Suena terrible, pero resulta que es bastante común que las personas que viven como mi padre nombren a sus hijos con los mismos nombres para que no se confundan. Hablar entre nosotras nos ayudó a superar esto. Esa es la historia más loca que me ha pasado. Después de todo, siempre se trata de lo que aprendemos y cómo reaccionamos. Si alguna vez te ha sucedido algo así, no dudes en compartirlo en los comentarios. One.